Bienvenidos a todos de nuevo. En el vídeo de hoy vamos a ver todo sobre la nueva aplicación compatible con la Bodytone Smart Bike 1. La aplicación KinoMap. Una auténtica pasada. A mí me ha encantado. Os voy a dar todos los detalles para que podáis disfrutar de ella plenamente. Pero antes os pido por favor que me deis un minuto para explicaros unas cuantas cosas. Lo primero, sabéis que en el canal existe un vídeo sobre accesorios que van muy bien para este tipo de bicicletas, para las bicicletas de ciclo indoor. Que sepáis que todos esos enlaces de los que disponéis en todas las descripciones de todos los vídeos, esos enlaces los voy renovando para actualizar los productos, para mejorarlos. En su día puse los 10 que consideraba mejores, pero poco a poco van saliendo productos nuevos y los voy actualizando. Que lo sepáis, ¿vale? Para que sigáis teniendo la opción de poderlos comprar directamente desde esos enlaces. También espero que estéis aprovechando la oferta de Sprinter para adquirir la nueva Smart Bike 1 de Bodytone. Os dejé el enlace también en la descripción, el enlace directo de Sprinter para que podáis comprarla. ¿Vale? Hice un vídeo express, ya no sé si lo visteis días anteriores, en el momento que salió la oferta os lo comuniqué. Y como podéis estar observando, para celebrar que hemos superado los 1000 suscriptores en el canal, he pensado en una idea. Le dije a mi hija de 12 años, le dije que diseñase un logo para el canal. Y bueno, y es este que veis aquí. Es este que veis aquí. Y he decidido, pues bueno, pues ponerlo en unas camisetas. En las descripciones tenéis un merchandising del canal, donde podréis ver diferentes artículos, tazas, fundas para móviles, camisetas de diferentes colores, sudaderas con capucha también de diferentes colores. Y bueno, creo que es una buena idea, una buena iniciativa. Y si os hace gracia y os gustan, pues tenéis también el enlace directo para poderlas adquirir. Y bueno, y a los que no estéis suscritos al canal y lleguéis por primera vez hoy, pues que sepáis que este canal cada vez somos más y que os suscribáis, que es muy importante suscribirse al canal, darle a los likes y dejar en los comentarios todas vuestras dudas, que seguiré intentando responder a todas. ¿De acuerdo? No os entretengo más. Muchas gracias por todo. Espero que os gusten las camisetas. Y nada, y si os gustan ya sabéis, comprarlas, que es súper gracioso esto de ir con la camiseta de tu canal de YouTube. Vamos a ver el vídeo de KinoMap, que seguro que os encanta, os va a gustar seguro. Vamos a conocer la aplicación KinoMap. Os pido por favor que estéis muy atentos, ¿de acuerdo? Cuando bajéis la aplicación veréis que os sale un escrito donde pone que no os podéis crear la cuenta desde la app. Tenéis que crear vuestra cuenta de KinoMap desde la página web. Una vez entréis en la página web, le dais para abrir vuestra cuenta. Le dais a crear cuenta, ponéis vuestro nombre, correo electrónico, vuestra contraseña, el país y el idioma. Y le dais después a continuar. Aquí veréis que tenéis tres opciones. Una opción gratis para 14 días de prueba, otra de una cuota mensual de 9,99 y luego un pack familiar con una cuota de 19,99 al mes para 5 cuentas. Elegís, yo aconsejo primero, para conocer la aplicación, la opción gratis con 14 días de prueba, y después ya, si os gusta, pues vosotros mismos decidís cuál de las otras dos opciones os encaja mejor, ¿vale? Elegís gratis, le dais a continuar, ponéis vuestro nombre, apellido, vuestra fecha de nacimiento, domicilio, código postal, ciudad y a continuar. Aquí ya podéis elegir vuestro sexo, la estatura y el peso, muy importante esto, ponerlo real. Luego la actividad principal que vais a hacer, en este caso ciclismo, pero tenéis la opción de running y remo, y el nivel que tenéis, si es principiante, intermedio o ya sois unos máquinas totales, ¿vale? Y le dais a continuar. Y para finalizar, elegís un avatar, ponéis una descripción si queréis, es algo opcional, le decís evidentemente que no sois un robot y termináis. Una vez en esta parte de la pantalla veréis que pone haz clic en el enlace que te hemos enviado para validar tu cuenta y activar tu acceso a la aplicación móvil. Esto es muy importante, si no, no podréis abrir
la aplicación y no podéis disfrutar de KinoMap, tenéis que darle al enlace que te pone aquí, ir a vuestro correo electrónico y una vez abráis el correo electrónico, que es este que estáis viendo aquí ahora mismo, aquí lo podéis ver, le dais donde pone enlace de confirmación. Le dais ahí y entonces sí que podéis abrir vuestra aplicación, poner vuestro nombre de usuario, vuestra contraseña y una vez dentro de la aplicación podréis ver esto. ¿Qué vemos en esta pantalla principal? Vemos estas 4 opciones. La de explorar, la de buscar, en amarillo ahora veis la casa, que es la opción que es la opción de pantalla principal, la opción de perfil y la opción de otros. Tenemos estas 4 opciones que cada vez que pulsemos sobre una de ellas se pondrá el icono en amarillo. Estar atentos. Le damos a explorar y veremos que tenemos diferentes opciones. Podemos ver la opción de vídeos, la opción de entrenamiento, la opción de multijugadores, la opción de intervalos, de entrenamiento por intervalos, y la opción de entrenamiento gratuito, el que tú decides crear tu propio entrenamiento según tus deseos. Pero todo esto lo vamos a ver más adelante en el vídeo porque quiero explicarlo más detenidamente, pero primero es importante los ajustes de la aplicación. ¿Qué vemos si le damos a la opción buscar? Si le damos a buscar encontraremos pues un buscador, evidentemente. Aquí es donde podremos ver todas las etapas, todas las carreras. Podéis hacer la búsqueda por vídeos, por usuarios, por lista de reproducción, por entrenadores. Tenéis esas 4 opciones de búsqueda. Si le damos a perfil, aquí en perfil veremos todos los registros de las actividades, los vídeos que hemos visto, nuestras listas de reproducción. Aquí está todo registrado. Ahora muy atentos, en la opción otros, en esta opción es donde enlazamos nuestra bicicleta a la app. Le damos a gestión de equipo. Una vez le demos a gestión de equipo, es posible que la aplicación nos detecte directamente a la bicicleta y nos dé 2 opciones, bicicleta inteligente o bicicleta no inteligente. Si ocurre esto, le damos a bicicleta inteligente si tenemos la Smart Bike 1, por ejemplo. Si tenemos otro tipo de bicicleta de ciclo indoor, es posible que os salga un listado donde esté la marca de vuestra bicicleta y podéis elegirla directamente. En el caso de Bodytone, si os sale un listado y no está la marca Bodytone en ese listado, tenéis que elegir la opción donde pone sensores. Le dais a esa opción donde pone sensores y os realizará la búsqueda y os detectará la bicicleta como Smart Bike 1, SMB1, y elegís la opción de bicicleta inteligente. Es muy importante que sigáis estos pasos. Aquí podéis ver donde me detecta la Smart Bike 1 y me da las 2 opciones. La opción de arriba es la de bicicleta inteligente y la opción de abajo es la opción de bicicleta no inteligente, como si fuese una bicicleta estática y que no tuviese el controlador de intensidad automática. Tenéis que elegir la opción de arriba, ¿vale? Veis que los símbolos son diferentes. Lo detecta de la misma manera, pero los simbolitos, el ciclista y la bicicleta, son diferentes. Tenéis que elegir la que es. Insisto mucho en este detalle porque después en los comentarios me ponéis que tenéis muchas dificultades para poder enlazar los sensores con las aplicaciones. Por eso es muy importante que estéis atentos a todo esto. Le dais al icono de que se ven como 2 engranajes, como 2 piñones de bicicleta, ¿vale? Una vez aquí veréis que pone que se está conectando, pone conectándose, se conectará rápidamente y veréis que pone conectado. Una vez conectado empezáis a pedalear y veréis cómo van subiendo los valores del kilómetro, de los vatios y de las revoluciones por minuto, ¿vale? Bajaréis aquí abajo y podéis darle a frecuencia cardíaca para enlazar vuestra banda de pecho. Aunque veáis que en los sensores de cadencia y el sensor de potencia no sale ningún valor, no os preocupéis. Lo importante es lo que habéis visto arriba. Una vez pedaleáis, van cambiando los valores. Visualización a distancia. Si le dais a esta opción es para poder enlazar vuestro móvil
a un portátil, a una pantalla más grande, de un PC, ¿vale? Podéis escanearlo mediante un código QR o entrar por un código visualizado. También es posible poderla enlazar a un televisor utilizando el duplicador de pantalla. Una vez tengamos todo ajustado en la aplicación, vamos a ver qué nos ofrece KinoMap, ¿vale? Le damos a la opción explorar y vemos las diferentes posibilidades que tenemos de entrenamiento. Vamos a darle primero a la que a mí me parece la mejor de todas, la opción vídeos. Disponemos de un listado extensísimo de diferentes vídeos subidos por diferentes usuarios de la aplicación. La opción que tiene esta aplicación es que tú puedes grabar vídeos fuera de casa con tus rutas y poderlos subir y compartirlos con los demás usuarios. Y esos son los vídeos que tú luego puedes seleccionar. En este caso os voy a enseñar dos opciones, dos vídeos. Primero empezaremos con uno de Gran Canaria, ¿de acuerdo? Para que veáis gráficamente cómo se ve. Podéis elegir la calidad de imagen. Aquí elegimos la opción desafío, ¿vale? Para poder competir con más usuarios. Y una vez le dais, el equipo se conectará. Hay que empezar a pedalear y veis las diferentes opciones que os salen en la pantalla, donde podéis ver los vatios que estáis ejerciendo, los kilómetros recorridos, la velocidad, tenéis también un mapa a la derecha arriba, el listado de todos los usuarios que están utilizando ahora mismo este vídeo y podéis competir contra ellos. Abajo podéis ver una gráfica de los desniveles y de la dificultad. Y también tenéis un regulador, que esto es muy importante que lo veáis. Podéis tener un regulador de dificultad de dureza. Si le dais al más o al menos, lo podéis regular. Aquí tenéis otro vídeo. Este es muy chulo porque estáis dentro de un pelotón, ¿vale? Que sepáis que una vez empezáis a circular, si en algún momento de la carrera dejáis de pedalear, el vídeo se parará, ¿vale? También podéis esconder, como podéis ver, tenéis la opción de esconder y despejar la pantalla. El mapa lo podéis esconder, el regulador de dificultad también lo podéis esconder y el listado de usuarios también lo podéis esconder. Os dejo un poquito el vídeo para que veáis la calidad gráfica, y tenéis mira, lo veis, aquí ahora está todo escondido para poder tener una amplitud de visión. Que sepáis que podéis conectar vuestro móvil a un PC para ver la imagen, o también mediante una tablet o un móvil podéis hacer un duplicador de pantalla a vuestro Smart TV y poder ver vuestro vídeo en la pantalla, si tenéis la bicicleta en el comedor o donde tengáis una televisión. La verdad que es muy chulo, la verdad que es muy diferente a Sweet, por ejemplo, que es todo pues de dibujito animado. Aquí veis imágenes reales. Aquí podéis ver el ejemplo de que si dejo de pedalear, el vídeo se para. O sea, no sigue circulando el avatar o el vídeo se para en el momento que tú dejas de pedalear. En el momento que luego vuelves a pedalear, continúa el vídeo. ¿De acuerdo? Si elegimos la opción de entrenamiento en el menú de explorar, también tenemos un listado de diferentes vídeos de diferentes tipos de deporte, de ciclismo, de remo. Elegimos ciclismo en este caso y ponemos entrenarse ahora. ¿Qué podemos hacer aquí? Aquí lo que podemos hacer es una ruta, una etapa, pero nos van dando directrices, ¿vale? De entrenamiento, ¿de acuerdo? Igual que en la opción de vídeos, tú vas a tu aire y tú vas entrenando al ritmo que tú quieres. Aquí en esta opción te van dando instrucciones, las cuales tú tienes que ir siguiendo para realizar el entrenamiento a modo de que la aplicación te va dictando, ¿de acuerdo? Esto también es una opción muy interesante, ¿vale? Hay diferentes vídeos, o sea, os he puesto este de ejemplo, ¿vale? Pero el objetivo de esta opción, la opción entrenamiento, es esa, que la aplicación te va dando directrices y tú las tienes que ir cumpliendo. La opción multijugadores también
es una opción muy entretenida. Pues digamos que tenemos unos vídeos, unas sesiones que tú puedes, programar. Tú puedes programar sesiones, las tuyas, o entrar en sesiones programadas por tus amigos o otros usuarios. En el menú también podemos elegir la opción intervalos. Esta opción, la verdad que me ha sorprendido muchísimo porque está muy bien desarrollada. Son entrenamientos por intervalos como puedes tener en cualquier bicicleta de gimnasio o en la propia que puedas tener en casa, pero lo puedes ver en la pantalla, y esto me ha encantado cómo se puede desarrollar. Tienes un montón de entrenamientos diferentes, un montón de intervalos. Además, lo puedes regular la dificultad. Con el más, puedes aumentar, le das al más y subes la dificultad, y si le das al menos pues la puedes bajar. Te marca la potencia, la cadencia, la distancia, el tiempo, las calorías que estás quemando. En caso de tener un pulsómetro también te lo detecta, la dificultad de la pendiente. La verdad que es que me ha encantado. Y para finalizar, en la opción entrenamiento gratuito tienes esta pantalla donde tú puedes realizar el entrenamiento a tu gusto. Tú te puedes cambiar todos los parámetros, puedes ponerlo todo a tu nivel y entrenar libremente. Todo esto es configurable. Tú empiezas a pedalear, tú te aumentas la distancia, te aumentas la velocidad, la dificultad, la inclinación. Todos los parámetros son manuales. Tú los puedes cambiar manualmente y adaptar a tu gusto. La verdad que está muy, pero que muy bien esta aplicación. Os aconsejo a todos KinoMap. Es un poco para salirte de lo típico de Swift, de Be-Cool. Es una aplicación muy completa y sales un poquito a lo que habitualmente estamos acostumbrados. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, espero como siempre haber podido ayudaros y nada, a disfrutar de esta nueva aplicación KinoMap. Suscribiros al canal los que no estéis suscritos porque tenéis muchísima información del ciclo indoor y de estos dos modelos, de la Bodyton DS60 y de la Bodyton Smart Bike 1. Un saludo a todos, hasta luego, adiós.